Vamos a terminar este punto sobre las dictaduras y los totalitarismos del mundo entre guerras con la dictadura de Stalin, la Rusia de Stalin, que enlaza directamente con el punto anterior, o digamos la unidad anterior en la que estuvimos viendo la formación de la Unión Soviética a partir de la Revolución Rusa. Simplemente recordar que la Revolución Rusa se divide en dos partes, en 1917. La primera en febrero, en la cual hay un... bueno, se retira del poder al zar y se consigue hacer un gobierno provisional gobernado por los mencheviques, que son la pequeña burguesía generalmente, y en la cual los problemas que se estaban derivando de la crisis social y de la crisis de subsistencia, además de los problemas relacionados con la guerra, no se consiguen solucionar, y es en octubre de 1917 cuando los propios bolcheviques, a la cabeza Lenin, se hacen con el poder y transforman Rusia en un país comunista, y posteriormente en 1922 nace la URSS, que es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que es realmente una federación de repúblicas, una unión de repúblicas cuyo número progresivamente fue aumentando, como veis aquí. Poco a poco fueron incorporándose a la federación cada vez más repúblicas, en las cuales pues estaban realmente bajo un mandato en principio de central, aunque luego tenían sus propias características propias. En este sentido, las repúblicas tenían autonomía en política interior, o sea, en materias como organización judicial o incluso lenguas propias y costumbres propias. Se les permitía mantener todo ello, pero el órgano supremo, legislativo en este caso, era el Soviet Supremo. El Soviet, recordamos también, la palabra Soviet viene del tema anterior, que son las asambleas que se habían generado y que se habían creado, ¿no? Los soviets, cuando hablemos de soviets, hablemos de asambleas, y por eso la Unión Soviética bebe un poco de esa idea asamblearia, soviética, ¿vale? Realmente y en realidad la organización política estaba controlada por el Partido Único, que es el Partido Comunista, o bueno, también el conocido como PQS, ¿de acuerdo? Cuyo principal órgano era el Comité Central, ¿vale? Que estaba dirigido por el secretario general, y además divididos en varios comités. Esto lo vimos también en el tema anterior, lo podéis consultar, pero el comité principal, digamos, de todos ellos es el Politburo. Así que poco a poco, desde 1924, el Estado soviético comenzó a relacionarse con otros países, ¿de acuerdo? Y fue también reconocido, y al mismo tiempo también intentó un internacionalismo. Recordamos que Lenin pensaba que era necesario extender la revolución fuera de la Unión Soviética, y por eso creó en 1919 la Tercera Internacional, que también se conoce como Comintern, ¿de acuerdo? Ojo a este nombre, porque Comintern va a salir posteriormente en los temas posteriores, y que buscará la internacionalización del comunismo. Recordamos también que en los vídeos anteriores hemos visto que había mucha influencia de las ideas comunistas en otros países que estaban teniendo muchos problemas. Pues, sin ir más lejos, esto es de alguna manera el acicate que pasó, o digamos que le sirvió al fascismo también para poder reforzar sus posiciones. No podemos olvidarnos que esto también es algo que vimos en el tema precedente sobre la Revolución Rusa, que en un primer momento se intenta una política, digamos, después del comunismo de guerra,
que tiene que ver con la guerra civil en Rusia, una vez que están luchando los bolcheviques contra los representantes de los zares. Una vez terminado, en 1921 se establece la nueva política económica, o NEP, que tenía el objetivo de reconstruir la economía mediante cierta libertad. O sea, a través de este medio se permitió cultivar y vender libremente, o sea, un poco de libre mercado, libre comercio interior, y también se admitió cierta propiedad privada en pequeñas dosis y lo que se conoce como pymes, en pequeñas y medianas empresas. Claro, esto ayudó a que la burguesía resurgiese de alguna manera, y había algunos grupúsculos dentro del Partido Comunista que decían que esto estaba yendo hacia la reconstrucción del capitalismo y no debía ser así. Esto va a ser importante por lo que vamos a ver ahora de Stalin. Así que, una vez que tenemos la muerte de Lenin en 1924, la dirección del partido pasó a ser ejercida de forma colegiada. Esto quiere decir por varios representantes: Stalin, Trotsky, Kamenev, Zimonev, pero hubo muchos enfrentamientos entre ellos, y de hecho Stalin fue imponiéndose poco a poco. Encima, Stalin había sido nombrado secretario general del partido en 1922, 2 años antes de la muerte de Lenin. Y de hecho Lenin, como vimos en el vídeo anterior sobre la Revolución Rusa, habla de que no tiene plena confianza en él. La diferencia entre Stalin y Lenin es que Stalin defendía un socialismo de un solo país. Él no tenía mucha idea de hacerlo de forma internacionalista como lo pensaba Lenin, sino que lo que él quería era consolidar y fortalecer la revolución en Rusia. Así que el Comintern, o la Internacional, sirvió para eso, básicamente. Así que vamos a encontrarnos con una dictadura a partir de 1929, cuando ya ha eliminado a todo aquel que podía ser rival, y acaparó todos los poderes, ¿de acuerdo? Va a llevar un culto muy fuerte de su personalidad, va a tener un refuerzo va a hacer un refuerzo del poder del Partido Comunista. Los soviets, por ejemplo, dejaron de ser asambleas libres y populares. O sea, los soviets que hemos hablado pierden poder en favor de la jerarquía del partido. También el terror se hace de notar, y al mismo tiempo se crea, como ha sucedido en otros totalitarismos, una policía secreta que sería el NKVD, en favor de purgas o depuraciones en contra de aquellos grupúsculos que no estuviesen de acuerdo con lo que se hacía. Muchos de ellos fueron llevados a los gulags, que son campos de trabajo o campos de concentración situados fundamentalmente en Siberia. También el Partido Comunista empezó a controlar toda la cultura, todo lo que se decía, todo lo que se hablaba, todo lo que se proyectaba, con lo cual fundamentalmente al final vamos a tener el arte como un instrumento de propaganda del partido, como veis aquí, ¿no? Los puntos fundamentales los podemos ver sobre todo en los carteles que hay, que aparece el dictador pues rodeado de niños, muchas veces con un sobrealabamiento, ¿no?
También es muy importante hablar de la economía planificada, ¿de acuerdo? Se habla de el Gosplan, que es un organismo encargado de diseñar este tipo de economía, que rompe con la economía que hemos hablado antes, de la nueva política económica o la ONEP. Van a diseñar una cosa que se llama los planes quinquenales, ¿de acuerdo? En ellos se fijaban los objetivos económicos que debía conseguir la URSS y los recursos para lograrlo de cara a los quinquenios, ¿de acuerdo? Entonces, todas las actividades económicas quedaban bajo control del Estado. No existía la propiedad privada, de ningún tipo. En la nueva política económica que había hecho Lenin, algo había, pero en este momento todo desaparece, todo lo controla el Estado, todo. Y al mismo tiempo, la tierra, el campo, se colectiviza, es decir, a todos los que tenían propiedad privada en el campo se les quita la tierra, se les expropia, que estos eran los kulaks, no gulags con G, sino kulaks con K, y sufrieron gran represión. ¿Vale? Tenemos sobre todo dos tipos de explotaciones colectivas, en este caso, que se llaman los koljoses y los sovjoses, ¿de acuerdo? Son ambas grandes estatales, granjas estatales, disculpad, y fundamentalmente pues se diferencian por el uso de maquinaria, etcétera. Bien, vemos imágenes de los gulags, los campos de trabajo, y la figura de la propaganda de Stalin. ¿Vale? Sobre todo observamos la cantidad de arrestos que hubo en este periodo, del 37 al 38, es muchísimo, y cómo al final la represión política se puede ver en datos, que es muy importante, muy importante. Tanto es así que, por ejemplo, vemos en varios memoriales sobre la represión, sobre Stalin, que desata lo que se llama el Gran Terror, es en 1937. Recordemos que la dictadura la instaura en 1929, pero es en 1937 cuando se llama el Gran Terror. Si recordamos también en la Revolución Francesa hay un periodo donde se llama el terror de los jacobinos, de Robespierre, pues aquí se llama el Gran Terror porque, digamos, sigue un poco las mismas lógicas. ¿De acuerdo? Hablamos de sobre todo la fundamentalización del régimen. ¿Vale? Por tanto, la URSS va a ser una potencia económica que va a posteriormente a ser va a ser uno de los dos ejes de la Guerra Fría después de la Segunda Guerra Mundial entre comunismo y capitalismo. Pero basado en estos puntos: la planificación económica a través de los planes quinquenales, sobre todo, que desarrollarán la economía en la industria y sobre todo el autoabastecimiento. Hemos hablado de la desaparición de la propiedad privada, colectivización agraria a través de los koljoses y los sovjoses, ¿de acuerdo? Es en régimen de cooperativa y con mano de obra asalariada. O sea, aquí la diferencia es que unos son cooperativos y en otros son, digamos, una especie de, pues eso, de trabajadores por cuenta ajena. También se dio prioridad a la industria pesada, al armamento, por supuesto, ya que tenía que defender su régimen, y a una elevada producción energética, ya que Rusia tiene una gran capacidad energética a día de hoy. De hecho, es la gran proveedora de gas de Europa actualmente. Pero sobre todo en la zona del Cáucaso, toda la zona sobre todo el que circunda Ucrania, etcétera. ¿Vale? Tenemos sobre todo tres planes quinquenales en los cuales se puede ver que hay cierto desarrollo. Eso es así, eso es cierto, en los quinquenios, es decir, 5 años. Sin embargo, el último solo dura 3 años, ya que en ese momento se para toda la economía y todo se dedica a economía de guerra.
para combatir a los nazis. Entonces vemos la producción industrial de los 3 primeros planes quinquenales es muchísimo, sobre todo en el tema de carbón. El carbón tiene muchísimo. También pensad que estamos hablando de que es lo que luego va a dar movimiento a toda la maquinaria, y que poco a poco se irá abriendo paso también el petróleo, aunque todavía con cierta dificultad, y también por supuesto el acero y la electricidad en lo que tiene que ver con la economía de guerra. ¿De acuerdo? Aquí tenéis webgrafía que podéis consultar con respecto a este tema, y nada, simplemente citaros para los siguientes vídeos y agradeceros la visualización. Muchas gracias y hasta otros vídeos.